Muy buenos días, estimados radioescuchas. Es un grato honor y un placer el poder estar nuevamente con todos ustedes en directo a través de Radio Luz, y en vivo también nos pueden ver a través de Facebook Live en su programa Elecciones, Movimientos y Partidos, un recorrido por la democracia en México. Como ha sido costumbre en estos últimos programas, hemos tratado de abordar temas de interés, temas que se desprenden del impacto de las elecciones federales celebradas el pasado 1 de julio del presente año. Y qué mejor que resultado de estos comicios celebrados apenas hace unas semanas, desarrollar el día de hoy el programa que hemos intitulado A propósito de la llamada Cuarta Transformación, utopía o realidad. Y como siempre, el programa se pone de manteles largos al tener el día de hoy como invitado especial al doctor Carlos Matute González, quien le doy la bienvenida. Maestro Matute, gracias por estar el día de hoy ante estos micrófonos. Don José Luis, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes y de su auditorio. Gracias, maestro. Y saludo también, como es habitual, a nuestro maestro adscrito al Seminario de Derecho Electoral, maestro Eduardo Oropesa Villavicencio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes de plantear el tema, quisiera simplemente dar algún perfil curricular de nuestro invitado. El doctor Carlos Matute González es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene un doctorado por la Universidad Panamericana. La trayectoria profesional del maestro y doctor Matute González es básicamente en el campo de la docencia, en donde actualmente se desempeña tanto en el Colegio de México como la Universidad Anáhuac. Su producción académica es vasta, simplemente por mencionar algunos de sus trabajos últimos, destaca el Nuevo Derecho Administrativo en coautoría con el maestro Valls, Estado de las Autonomías y el Buen Gobierno, asimismo como el reparto de las facultades en el federalismo mexicano. A manera preambular diremos que en el llamado a la Cuarta Transformación, utopía, realidad, pues es un tema, maestros, que está en el tapete de la discusión. El candidato presidencial electo, desde el proceso electoral en la campaña, llamó a llevar a cabo una transformación de fondo, cuasi revolucionaria, de forma pacífica, una cuarta transformación de la República, porque según su decir, la primera transformación se llevó en el momento de la independencia del Estado mexicano. Una segunda transformación vendría a representarlo en el movimiento de reforma. El tercer movimiento sería la revolución encabezada en 1910 por don Francisco I. Madero, y él se asume en un liderazgo de una cuarta transformación. Y vamos, la serie de materias y tópicos en los cuales pretende incidir son bastantes. Simplemente, a manera de ejemplo, y ustedes ya dirán por dónde le entramos: abolición de fueros y privilegios, reformar la ley para considerar como delitos graves la corrupción, modificar la ley para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, quitar trabas para la consulta popular, legislar sobre la revocación del mandato, la descentralización de la administración pública, pretendiendo llevar varias de estas dependencias federales al interior del país. Una política pública así tan ambiciosa, que ha despertado tanto entusiasmo e interés por la ciudadanía, lleva a cuestionarnos por los especialistas
en estos temas de política y de derecho, cuestionarnos si es una utopía o una realidad. Maestro doctor Carlos Matute González, ¿cómo ve usted la coyuntura o el escenario? Yo, luego, por eso, me suelen no convocar demasiado a ciertas cosas, porque voy a empezar criticando el tema, utopía o realidad. ¿Qué es una utopía? Una utopía es un pensamiento articulado, formulado por un individuo que permite distribuir racionalmente funciones y actividades. Platón, la República; Tomás Moro, San Agustín, la Ciudad de Dios; y Tomás Moro, utopía, perfectamente. Aquí no podemos hablar de una utopía. Yo más bien hablaría de una imaginería social, donde el presidente electo tuvo esa capacidad de unir una serie de visiones dispersas, contradictorias, con base a un discurso suficientemente amplio para incluir a todos, pero que en realidad, en el fondo, dice muy poco. En su propio lenguaje, si quisiéramos hablar de la cuarta transformación, esto más bien se parece a lo que en la tercera transformación, la revolución, conocieron como la bola. Todo mundo hacia un movimiento, pero sin saber con precisión hacia dónde va el movimiento y qué quiere el movimiento, porque estaba lleno de anarquistas, o estaba lleno de demócratas, o estaba lleno de agraristas, o estaba lleno de el mismo Madero, que era un hacendado. Entonces hay una suerte de caos, una coalición inestable que lleva con gran fuerza a un personaje a la presidencia de la República, y ahora el presidente de la República se encuentra en la dificultad política y administrativa de traducir estas expectativas de distintos grupos y personajes en un programa de trabajo coherente que le permita avanzar en cierto sentido que todavía no es muy claro. Yo plantearía así el problema. Claro, maestro, eso es lo difícil, ¿no? Es decir, articular o tratar de articular finalmente en lo futuro una serie de políticas públicas o hacer un ejercicio de gobierno en materias realmente tan disímbolas, pero con una serie de planteamientos realmente todavía confusos, que faltan en mucho por aterrizar, y en algunos casos netamente contradictorios. Ahora, lo que es cierto, y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque esto es muy importante, es que atrás de esta nebulosa idea de lo que se quiere para el futuro del país en los próximos años, Sí. hay una gran fuerza y entusiasmo social que hay que aprovechar. O sea, esta que vamos a traducirlo como el supuesto hartazgo que existía de la ciudadanía contra todo lo que estaba pasando, se transforma en una gran fuerza social que ahorita es un activo que tiene este gobierno, que puede convertir en algo positivo, o se le puede revertir si no logra satisfacer algunas expectativas generadas. Esa es la disyuntiva en la que se encuentra el nuevo gobierno. Sin ser opositor, yo no quiero ser opositor, yo siempre quiero mostrar las encrucijadas en las que se encuentra el nuevo gobierno. Y para eso estamos, ¿no? Tratar de reconocer finalmente, y reconociendo que pues, se ha generado una empatía, ¿no? Social hacia ese nuevo tipo de liderazgo que el presidente electo pues ha tratado él mismo de hacer hincapié en varios, pudiéramos decir, actitudes que rompen esquemas de un ejercicio de gobierno, llamémosle tradicional, ¿no? Es decir, en el hecho mismo de que haga cola en las filas del aeropuerto, o él mismo cargue su maleta, y en fin, finalmente con este tipo de perfil en lo particular ha ido generando pues esa empatía social y una sinergia, ¿no? Que, como dice el maestro, está ahí presente y que ha generado una serie de expectativas aún antes de que inicie formalmente su ejercicio de gobierno. Todavía faltan varios días. Maestro Oropesa, ¿qué nos pudiera decir al respecto con todo su bagaje histórico
de siempre, algo inédito o no nos pudiera recordar algo al respecto. Sí, mire, yo veo más bien de aquí en la utopía, sí, del actual gobierno. Hizo una serie de planteamientos, son reformas legislativas. Todo se cambia con modificando la ley. Muchas, por ejemplo, desaparece el Estado Mayor, se integra a la Secretaría de la Defensa, pues es un simple decreto y tiene las facultades por un lado, ¿no? Yo plantearía, por ejemplo, bueno, en cuanto a la reforma educativa, pues, para mí es una utopía del actual gobierno, del señor Peña Nieto, que nunca se llevó realmente, digamos, a la realidad, ¿no? Y haciendo un poquito de hincapié, bueno, para mí el término utópico es algo imaginario. Ya enumero a Tomás Moro, hay otros autores como Campanella, Saint-Simon. Podríamos enumerar, siempre el ser humano ha deseado y tiene la ilusión de tener un gobierno. Ese gobierno nos lleva al imaginario, pero no a la realidad. Para contrarrestar la utopía, no hay como el materialismo histórico. Una vez aterrizando en el materialismo histórico, en el socialismo, digamos, concreto, básicamente, hacemos la utopía. Y yo lo que veo que sí puede caer en este sentido el nuevo gobierno y concluye en una realidad y puede materializar de esa utopía al materialismo histórico. Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido que utopía tiene algo de imaginería social. Sí. Yo la única presión que haría es que en estos utopismos históricos hay una articulación y aquí no la hay. Y esto tiene que ver con las propuestas que aquí nos leyó el doctor López Chavarría, donde nos dice, a ver, por ejemplo, ¿qué quiere decir cuando habla de descentralización administrativa? Hasta el muchacho más nuevo en la historia del derecho administrativo sabe que está hablando de una reubicación geográfica de las dependencias. Siguen siendo órganos centralizados de la administración pública federal. No está hablando de ninguna descentralización administrativa. Hay un juego en todo el discurso de confusión de conceptos intencional. ¿Por qué? Porque hay un activo muy claro que él sabe que tiene, y es su propia figura. Su propia figura tiene un valor muy importante. Hasta sus críticos más acérrimos le reconocen un carisma especial al presidente López Obrador. Y eso es lo que él está utilizando para hacer una serie de propuestas que posiblemente no tengan sustento técnico administrativo, pero que a la oreja de su electorado es muy atractivo. Cada vez que vea usted que se mete en problemas, va a sacar seguramente 3 temas: reducir los sueldos a los servidores públicos, eliminar las prebendas o privilegios que tienen, y finalmente combatir la corrupción a fondo. Y con esos 3 temas, la gente, la mayoría de su electorado, se va a olvidar de todas aquellas inconveniencias que tenga su propio gobierno. Ese es un gran capital político que tiene a su disposición y que seguramente lo va a aprovechar en su gobierno. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero cada uno de estos puntos, técnicamente, tiene sus grandes dificultades. Y eso es donde choca con la realidad. Así es. No podemos dejar de reconocer que su personalidad lo convierte en realidad en el epicentro de la política y que va generando, ha tenido esa habilidad de ir construyendo la agenda mediática política. Inclusive en una serie de temáticas que en lugar de clarificarlas, se hacen de repente más inciertas, más confusas, ¿no? Que inclusive dentro de la agenda temática de campaña no estaban colocadas quizás en un primerísimo lugar, y ahorita de repente, aún
y hay que destacar esto, ¿verdad? Sin iniciar su ejercicio de gobierno, de repente ya estamos en un debate nacional que es una consulta popular. Y bueno, con bases constitucionales muy cuestionables, con ofertas de la construcción o la prosecución del mismo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o un plan alternativo B o 2, utilizando algunas pistas en la Fuerza Aérea de Santa Lucía. Y ahí estamos, ¿no? En esa situación, entrampados en la discusión, gastando ríos de tinta, ¿no? Bueno, pero yo aquí, y eso es algo que voy a intentar hacer una síntesis o una idea de varias conversaciones que he tenido con mi amigo Vicente Solís Arana, que nos está escuchando. Saludos, maestro. Destacado profesor de nuestra facultad. Sobre este tipo de temas. A ver, y esto lo va a identificar perfectamente don Eduardo. La ambigüedad, la dispersión, la generalidad es muy útil en una campaña electoral. ¿Por qué? Porque le permite atraer adeptos que lo van a apoyar porque no hay una concreción específica en qué va a consistir lo que se está proponiendo. Y entonces esto le permite hacer una suerte de muégano de adherentes que van hacia una idea genérica y le permite obtener votos en una elección. Pero el momento de gobierno es totalmente distinto. Cuando se tiene que tomar una decisión y se pasa de ser un candidato, un activista social, a un gobernante, el gobernante al momento que dice sí, a otro grupo le dice que no. Cuando el 1 de diciembre él empieza a decir si va o no va el nuevo aeropuerto, consulta popular en medio o no en medio, ya le dijo que sí a un grupo y ya le dijo que no a otro grupo. Y en ese momento esta capacidad de generar adherentes empieza a disminuir en forma significativa. Otro ejemplo, si efectivamente logra la descentralización, SIC, reubicación, le va a decir que sí a ciertos grupos que quieren que se disminuya el gasto central, le podría decir qué bueno, Aguascalientes que va a recibir oficinas federales, pero le va a decir que no a una serie de trabajadores que van a ver afectadas su vida en lo particular. Así es. Entonces, las acciones de gobierno tienen una connotación distinta a la postura electoral. Cuando uno gobierna, empieza a decir indirectamente que no. Y ahí es donde la gente empieza a determinar su apoyo real al personaje político. Yo considero, bueno, pongo por ejemplo, retomando el tema del aeropuerto, el señor López Obrador es muy astuto. Y él hace una consulta, indudable, pero incluye una pregunta nada más, que por ejemplo todos los de Atenco sean socios del aeropuerto. ¿Están de acuerdo? Si anteriormente el presidente Fox les compraba en centavos, ahora él va a pagar en euros o en dólares, sencillamente la tierra. El problema del aeropuerto es de carácter económico en relación a los pueblos. Yo se lo comento, digamos, yo soy perito oficial en antropología social, y cuando hay grandes obras de infraestructura, de equipamiento, ¿qué sucede? Es que la población, sobre todo los pueblos originarios, no son tomados en cuenta. Si en este momento el señor Obrador dice, vamos a considerar a todos los pueblos desde Texcoco, Atenco y los alrededores, y ellos van a ser beneficiados económicamente, inclusive les puede otorgar trabajo dentro del aeropuerto, les puede otorgar las concesiones que generalmente se dan a las transnacionales. No hay que perder ese punto de vista, ¿no? Yo también haría un planteamiento, bueno, estamos hablando de descentralización, ya hubo un intento con el señor Camacho Solís en tiempo de Miguel de la Madrid, 1985, se planteó llevarse la capital, yo inclusive participé en ese proyecto, y lo único que salió fue el INEGI. Pero yo no veo, bueno, en ese sentido, para mí me parece lo más ideal esa descentralización de las oficinas. Por ejemplo, siempre es cuestionable. La Secretaría de Marina, que hace en Cuemanco, no debería estar en Veracruz, no debería estar en Tampico, en un puerto.
Y así como la Secretaría de Marina, podríamos poner otras secretarías anólogas. Es un tema muy importante, me están avisando en cabina que nos vamos a ir a nuestro primer bloque de anuncios universitarios, pero retomamos en un momento. Estamos en este debate de toda la problemática en el ejercicio de gobierno y de la instrumentación de políticas públicas que se avecinan con la nueva administración, que nos viene realmente a confirmar esa expresión de varios expresidentes de la República, de jefes de Estado, que lacónicamente han expresado cómo extraño esos meses de campaña. Porque desde luego, como lo ha expresado el maestro Matute González, pues no es lo mismo el candidato que el ejercer el gobierno. Y el maestro Eduardo Oropeza ya nos hacía el favor de hablar de la temática de la descentralización administrativa o reubicación geográfica de dependencias en varios estados de la República. ¿Qué conllevaría, por decir, esa sola medida, maestro? Bueno, mire, primero voy a empezar con la frase de mi abuelita. El camino del infierno está sembrado de buenas intenciones. Entonces empecemos con esta idea de la descentralización administrativa. La mal llamada descentralización administrativa. Tenemos un serio problema otra vez en la imaginería social. La idea de que llevando oficinas federales a las entidades de la República, porque así acerco el mar, a la Marina al mar, poniéndole en Veracruz, es una magnífica idea, pero habría que revisarla a la perspectiva de una nación pública moderna como la que tenemos en México. Si usted revisa o revisamos las cifras del ejército mexicano, el porcentaje de personal ubicado en la Ciudad de México es relativamente pequeño con el personal desconcentrado en las distintas zonas militares. Lo mismo podemos hablar de la Secretaría de Marina. Entonces, hay un proceso que ya hemos experimentado en los últimos 30, 40 años con éxito, muy buen éxito, de proceso de desconcentración administrativa que permite reproducir los modelos administrativos en zonas regionales del país. Fácilmente zonas militares, embajadas o delegaciones en su momento de salud y educación, que ahorita ya están descentralizadas, es así, y no solamente desconcentradas, por los efectos de la descentralización del 96, para ser 92-96, para ser exactos. Entonces, el elemento de desconcentración en la mayoría o descentralización en la mayoría de las actividades del Estado ya se hizo. La educación no está centralizada, está profundamente descentralizada, y el patrón equiparado ahorita no es la federación, son las entidades federativas. Lo mismo sucede con el sector salud, que era el gran elemento, recurso humano que tenía la administración pública federal. Entonces, un estudio sistemático del empleo público en México, que no existe, no se ha hecho, demostraría que en los últimos años ha crecido en forma significativa las estructuras estatales y las estructuras federales han crecido más lentamente que las estatales. Hay un proceso de descentralización real. Claro. Por eso... Y que de manera gradual a lo largo de varios sexenios se ha ido dando, porque en su momento fue el reclamo, ¿no? En materia educativa, en materia de salud federal. Son los 20 años que llevamos trabajando en ese sentido. Ahora bien, al momento de hacer este proceso de descentralización del gasto, evidentemente hay ciertos comportamientos no adecuados en las áreas descentralizadas. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita? ¿Cómo controlamos ese gasto federal descentralizado en los gobiernos estatales? Y es el gran problema que estamos enfrentando desde hace 6 o 7 años, que hay que controlarlo. Pero no podemos, como dice un amigo mío, tirar el agua sucia con todo y niño. Una cosa es, vamos a mejorar los sistemas de control de este recurso federal, a otro, vamos a volver a centralizar todo el recurso federal y volverlo a gestionar centralmente, que es el punto de los
delegados especiales en los estados. Claro. Y por otra parte, le facilito a los opositores al gobierno, que son los empresarios, que son los sindicatos, que son esta sociedad civil organizada, opositores en sentido positivo, el controlar al gobierno. ¿Por qué? Porque separo al gobierno, y al separar al gobierno lo descoordino. Al momento que tengo las dependencias dispersas por toda la República, provoco una menor coordinación. Y la pregunta es, ¿quién se beneficia de un gobierno menos coordinado? Ojo, la sociedad civil, en términos claros, o la otra, la creación de un partido autoritario paralelo a la administración pública federal, que pareciera que ese es uno de los propósitos en el fondo de todo esto que están haciendo. Interesantes reflexiones, maestro. Y hay un dato además adicional en este sentido de poca claridad, de inconexión entre lo que se dice en una propuesta y en la segunda, que simplemente no concatenan, más bien van en sentido divergentes. Es decir, si por este lado, en este proceso, llamémosle, ya no de descentralización administrativa, sino reubicación, ¿verdad?, geográfica de las dependencias, con las problemáticas que ello trae aparejado, por otro lado, anuncia en política de austeridad, ¿no?, el recorte, o pretender el recorte en salario, pues de buena parte de esa burocracia, y además de la supresión de una serie de prebendas que al cargo traían aparejado. Entonces, por un lado, los reubican geográficamente, pero además pretendiendo bajarles aún la serie de derechos laborales, ¿no? Entonces, doble golpeteo, ¿no? Es decir, pretender mandarlos, ¿no?, con el impacto en el estilo de vida. Pues no es fácil estar por decir, en Ciudad de México, y que se vayan a Quintana Roo, ¿verdad?, con lo que ello implica, y luego aparte castigado. Yo aquí, discúlpeme que por la complejidad del tema, me salga por la tangente. ¿Y cómo salir por la tangente? Y yo invito su estimado auditorio, a los radioescuchas que están del otro lado de este micrófono, a que me sigan por favor en los artículos que estoy escribiendo sobre estas cuestiones técnicas en La Crónica y en El Universal. Porque ahora sí concuerdo con el título del programa. Al momento de estas propuestas políticas, transformarlos en políticas públicas, se van a encontrar con una serie de complejidades técnicas, políticas, laborales e inclusive de derechos humanos difíciles de superar. Me explico. Yo considero que, claro, que es buena la descentralización. Realmente aquí en la Ciudad de México nada más debería subsistir los tres poderes. Y se va a descentralizar el poder ejecutivo. Me parece que inclusive si nosotros analizamos el origen nada más del Distrito Federal, fue exactamente centralizar todo para el señor presidente. Si más no recuerdo, con el general Álvaro Obregón, desaparecen los municipios y se crea el departamento del Distrito Federal, precisamente para que no hubiera rivalidades con los municipios, que no chocaran los poderes, el poder municipal con el poder federal. Y fue una centralización para captar recursos. Ahorita lo que pretende el señor Obrador es sencillamente que la figura del presidente no sea, digamos, el clásico presidente priista. Entonces, al descentralizar y sacar todas las oficinas, por un lado, crea oportunidades de trabajo. Son polos de desarrollo en otras entidades. Y por otro lado, ¿por qué el presidente debe estar rodeado por sus ministros? Sencillamente, digamos, si hay una descentralización real que sí hace falta, va a ser favorable para el país. Así yo lo considero. Bueno, voy a hacer 2 o 3 precisiones. Adelante, maestro. Primero, como ya comenté,
Es una buena intención. Y buena intención, pues qué bueno que se intente hacer el gasto en forma regional y tratar de llevar fuentes de trabajo a las distintas ciudades de la República. Eso no es cuestionable. Lo que puede ser cuestionable es un estudio costo-beneficio, que no lo podemos hacer ahorita porque realmente no conocemos cuáles van a ser los impactos. Es decir, cuánto va a costar reubicarlas y cuánto va a ser la derrama económica que va a dejar en los lugares por esta reubicación. Eso es desconocido. En la otra, el poder del presidente no disminuye, porque siguen siendo secretarios de Estado centralizados, nombrados y removidos libremente por el Poder Ejecutivo, sin mayor límite que la voluntad del presidente. Siguen siendo sus subordinados. Y es una parte muy importante. La descentralización administrativa implica la reducción de esta poder de mando que tiene el presidente sobre sus subordinados, como sí sucede con los organismos descentralizados, donde sí hay una reducción de esta poder de mando o jerarquía. No hay una descentralización administrativa, hay una reubicación, no cambia el poder del presidente. Lo que sí es correcto es que en la época de Álvaro Obregón sí se le quitó la autonomía a los municipios para convertirlos en entidades de la administración pública federal centralizada, departamento del Distrito Federal. En ese sentido, sí hay un proceso de centralización, pero aquí simplemente una reubicación. Ahora, ¿es buena o mala? Depende. Si al momento de hacer la reubicación considero todos los elementos tecnológicos adecuados para que el gobierno mantenga la suficiente coordinación, adelante. Pero eso no cuesta. Cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque al momento de establecer una oficina en Oaxaca, para que se pueda estar comunicando permanentemente con el presidente y las instrucciones giren y sean eficientes, requiere de un sistema de comunicación efectivo y seguro. Vamos, para efectos del radioescucha, para el ciudadano, un teléfono rojo que pueda comunicarse directamente para ponerse de acuerdo, ya no recibir instrucciones, para ponerse de acuerdo todo el gobierno. Y eso cuesta. Hay unas cifras del Poder Judicial de la Federación que para hacer eso en toda la República estaba más o menos, tengo que pagar cerca de 4,000 millones de pesos para establecer estas redes de esta infraestructura para poderse comunicar. Solamente la parte de software. No estamos hablando del cableado estructurado que se requiere en cada edificio para poder hacer esta información. Eso es lo que no se ha medido todavía. Y vamos, ¿se puede? Hombre, se puede. Ahí está el INEGI. La pregunta es, ¿vale la pena el esfuerzo? Y esa es una pregunta que se ve respondiendo, como el propio presidente López Obrador lo ha dicho, paulatinamente. ¿Por qué? Porque va a tener que ir resolviendo problemas laborales, problemas de presupuesto, problemas de infraestructura, problemas de una serie de circunstancias que se van a ir presentando. En el Inter. En el Inter. Si se fija, el discurso ya ha cambiado. El secretario de Educación Pública, el próximo secretario de Educación Pública, dijo, nos vamos el 1 de diciembre. Luego dijo, no, espera. El 1 de diciembre me voy yo a una oficinita, al cabo que tengo una delegación de educación en Puebla, donde caben 12 personas. Nada más me tienen que traer el teléfono rojo para que me pueda comunicar con el presidente y ya veremos cómo. Y después, desde allá voy a intentar coordinar el traslado. Y si no se puede, dijo él, yo voy a ser el primero que le diga que no al señor presidente, que esto no es posible. Y son 12,000 trabajadores, sin incluir los cientos de miles de profesores que ya se descentralizaron. Esto es muy importante. Y esta parte es la que le digo. Cuando llega el candidato a convertirse en gobierno, la realidad aparece. Y la realidad les impone límites. Y antes de irme al descanso, al corte, comento. Esa es la misma realidad que se le va a oponer
cuando venga el asunto del recorte de salarios. Yo quiero ver el recorte del salario de los señores generales. Yo quiero ver quién le va a quitar ingreso al capitán que esté enfrente de un comando combatiendo el crimen organizado, arriesgando su vida. Y le van a decir, de 80 te pasas a 60, a 40. Eso sí es verdaderamente complicado. Pues son la serie de matices que una realidad impone entre el pretendido deber ser y las dificultades en la realidad sociológica. Retomo inclusive a lo mejor, hay un trasfondo de tipo sociopolítico que va involucrado en todo esto, pero la hipótesis y la lectura de alguna investigación que entre líneas me ocuparé, lo haremos después del siguiente corte de nuestro programa. No le cambien, en un ratito estamos con ustedes. Nuevamente estamos aquí en su programa de elecciones, movimientos y partidos con nuestro estimado maestro Carlos Matute González y el maestro Eduardo Oropeza, analizando las viabilidades y complicaciones que en la llamada cuarta transformación la realidad impone. Fíjense ustedes que al estar analizando en algún breve análisis de investigación de, por decir, la reubicación geográfica, nos encontramos como especialistas, entre ellos por decir el historiador Miguel Ángel Cebadúa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, nos aporta válidamente cómo curiosamente esto no es la primera vez que se emprende, es una labor parecida, pero lo remonta, por decir, entre 1924 y 1928, cuando el presidente Plutarco Elías Calles pone en manos de su secretario de Guerra y Marina, don Joaquín Amaro, la misión de quitarles a los caudillos surgidos de la revolución el desmesurado poder militar en que se solían emplear en azonadas y rebeliones. El general Joaquín Amaro implementa una serie de cambios organizacionales, de descentralización, de reubicación en zonas militares que a la larga habrían de cambiar el rostro del ejército mexicano. También algunos especialistas señalan y le dan más un trasfondo político a todo esto, como la nueva administración que entrará en funciones en diciembre próximo tiene una ambición parecida. Llegan al extremo que diluir el poder de los secretarios de Estado para que su trabajo se limite a la ejecución de decisiones donde tendrían una influencia reducida. ¿Será acaso esta en el fondo la esencia de la famosa cuarta transformación de México? Pues es decir, son pareceres que nos generan, pues más que respuestas, una serie de dudas y de inquietudes. Mire, doctor, yo considero que es lo más adecuado. Por un lado, si nosotros analizamos la segunda transformación que sufrió México, estaríamos hablando de la ley de reforma. La ley de reforma se dio un fenómeno que fue la desamortización y la nacionalización de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Él, exactamente siguiendo esa tendencia, yo diría que va a haber una desamortización política, va a descentralizar el poder del Ejecutivo y con eso también va a reducir la corrupción. ¿Por qué? Hay diversos teóricos que señalan que entre más se centraliza el poder en un solo individuo, más corrupción existe. Y en cambio, cuando existe realmente una descentralización, y eso nos va a llevar que tanto las finanzas sean más adecuadas, que la forma de gobernar sea diferente, no el clásico modelo, si quieren, fascista, priista, que ha prevalecido por más de 70 años. Hay que tener precisamente una idea de transformación. Esa idea, a lo mejor pues, el programa mismo señala que es una utopía o es una realidad. Entonces es un reto de la utopía y que se concretice, digamos, ese cambio, y lo vamos a ver, y vamos a ser testigos. Inclusive, si uno analizara todos los inmuebles federales y qué estado de la República son los que
cuentan con esa infraestructura, con ese equipamiento, que se señalan que hay muchos conflictos en cuanto a comunicaciones. Sencillamente yo veo todas las zonas militares, donde está la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, existen todas las comunicaciones. El presidente diario tiene, de alguna forma, digamos, se coordina con los gobernadores de los estados. Y ellos cuentan con la infraestructura. Sí, maestro Marco. Yo aquí voy a hacer muchas precisiones. Y me da gusto que usted hable de esta referencia histórica que es muy importante. De lo que está hablando en su época, se trató exactamente de la desconcentración. Desconcentrar al ejército y llevar las unidades militares a cada uno de los estados es distinto a reubicar al secretario de la Defensa Nacional. El secretario de la Defensa Nacional se mantuvo en la sede de los poderes federales y todos los zonas militares, la mayoría del proceso se movió a zonas militares desconcentrando. Es una técnica que hemos ido experimentando desde los años 70. En los años 90 empezamos a dividir a las distintas organizaciones públicas en tres: en órganos de gobierno, órganos directivos y órganos de ejecución, y le pusimos órganos normativos. Y entonces empezamos a distribuir tareas. Y evidentemente los secretarios y los subsecretarios no son operativos y muchas veces ni siquiera normativos. Los operativos están en las direcciones generales, con la mayoría de sus tareas desconcentradas, funcional o territorialmente. Esto llevamos 20 años trabajándolo. Esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque evidentemente el secretario no puede tomar la decisión de lo que está pasando en Sonora. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ni el hecho que el secretario esté sentado en Hermosillo o en la Ciudad de México cambia esta circunstancia de estructura administrativa. Esta ya existe y la hemos ido integrando en los últimos 20 años de trabajo administrativo muy preciso, muy cuidadoso. Y entonces aquí es donde el proyecto de nación hace sus pequeños atorones, ¿no? Por un lado, pretende una reubicación para descentralizar, aprovechándose la imaginería de que es una buena solución pasar oficinas federales a las ciudades para que den más dinero ahí. Aprovecha esa imaginería social que existe. Pero por otro lado, como solución a la corrupción, propone la consolidación de las compras en una superoficialidad mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces ahí uno, como estudioso de la administración pública y el derecho administrativo, dice: a ver, ¿por dónde van las cosas? ¿Qué está pasando? Por un lado centralizo el dinero, la compra, y por otro lado descentralizo o reubico a los que se deben de coordinar para tomar decisiones. De pronto nos aparece contradictorio. No, y además, y por otro lado, mando a los secretarios de Estado fuera de México y pongo un delegado especial que controle el gasto federal, que es el más importante. Entonces parece ser que centralizo. Entonces, todavía no podemos medirlos con precisión porque no están claras, incluso con políticas públicas, lo que pretende el nuevo gobierno. Y no están claras por una simple y sencilla razón: todavía no son gobierno, todavía no tienen toda la información y todo el aparato a su servicio para poderlas formularlas con esa claridad. La Constitución y las leyes son están bien elaboradas. El gobierno tendrá 6 meses ya con el aparato y con toda la información para generar planes, programas, políticas públicas que sean correctas conforme a la orientación política que ellos están dando, que esta es la parte más importante. Es un gobierno con mucha fuerza política. Y esto es muy bueno para todos, no solamente para ellos, para la sociedad mexicana en su conjunto. Si queremos transformar el país, requerimos un gobierno así, pero que además sea ordenado y eficiente. Y vienen 2 reflexiones finales. A mí me preocupa la cuarta transformación. ¿Por qué? Mi colaborador César Félix, que me hace el favor de muchas veces de hacerme llegar muchos datos sobre estos temas, ayer estaba mostrándome cómo la tercera transformación implicó una caída profunda del Producto Interno Bruto. Y en el estudio económico de esta tercera transformación no provocó ningún cambio estructural en la distribución del ingreso. Es decir, la desigualdad continuó igual. Entonces, mi preocupación ya a futuro
es que esta cuarta transformación no reproduzca los fenómenos de la tercera transformación. Tenemos que tener la capacidad como sociedad de transformarnos sin provocar efectos negativos en la acumulación de riqueza. Y tenemos que tener la capacidad de revertir las estructuras de acumulación de capital, de desigualdad social, para que seamos una sociedad más igualitaria, que es lo que todos queremos. Si usted me dice, ¿por qué he trabajado yo los últimos 30 años? Porque México sea más igualitario. Oiga, ¿lo ha logrado? Híjole, lamentablemente no como yo quisiera, pero ese es el propósito del trabajo de cualquier gente que se dedica a lo público. Y ese sería el punto Claro, más importante. sobre todo en cuanto a los propósitos y objetivos finales de esta cuarta transformación, creo que el doctor Matute González ha dado en el clavo, es decir, en el fondo de lo que se trata es aminorar ese brutal desequilibrio social y económico que lacera al país. Es decir, ya no se piensa en este estadio político en el que nos encontramos, un cambio como de reforma política o electoral para fortalecer el estado democrático de México, sino que... Te voy a interrumpir, doctor. Agreguen el adjetivo ancestral. Y ancestral. Ancestral desigualdad social. Ese es nuestro gran reto como sociedad. Y eso lo tenemos que tener aquí en la mente todos. Y si el rico considera que lo puede eludir, se equivoca. Se equivoca profundamente. Yo considero, bueno, no podríamos nosotros comparar con la tercera transformación, una revolución mexicana. Y precisamente a causa de esa revolución, México se endeudó. La mayor deuda fue con los gobiernos extranjeros y fueron precisamente para pagar todas las indemnizaciones, sobre todo a las empresas norteamericanas, y debemos la carga, el origen de la deuda pública a consecuencia de la revolución. La terminación anticipada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede provocar esas deudas con empresas que ya llevan una gran parte de la construcción del aeropuerto, y esas deudas las vamos a pagar vía presupuestal. Lo que usted está diciendo del endeudamiento se puede dar simplemente en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los invito a leer mi artículo de esta semana sobre ese tema. Sí, y yo también, cuando señalan al general Joaquín Amaro, bueno, no comparto lo que señalan. Sencillamente Joaquín Amaro modernizó el ejército. Por supuesto. Él inclusive mandó militares a todos los países. Se hicieron diversos estudios. Él creó la Escuela Superior de Guerra. Digamos, yo soy especialista en la historia militar. Por un lado, el general Amaro es para mí una de las figuras más geniales que ha tenido el ejército como estratega. Y por otro lado, hay que recordar que en ese periodo se dan una serie de asesinatos a los caudillos, y con eso tratan de calmar, y se crea el partido, lo crea Plutarco Elías Calles, donde todos los militares entran a ese partido, inclusive hasta le crearon su propio partido a los militares. Era el cuarto sector. El cuarto sector, y juegan un papel muy importante. Entonces yo no, digamos, una cosa es modernizar. Otra cosa, usted señaló exactamente que a lo mejor la idea es crear un partido alterno al poder. Y fue lo que hizo Plutarco Elías Calles, y caemos nuevamente en otro modelo que México ya ha tenido experiencia, y como consecuencia los 70 o más que nos ha gobernado el PRI. Ahora, yo voy a abundar en las loas a don Joaquín Amaro. Fíjese, él tuvo la capacidad de desconcentrar el ejército en las dos vertientes. Creó la Escuela Superior de Guerra, que es un desconcentrado de la Secretaría de la Defensa. Y además creó las zonas militares, que son desconcentrados de la Secretaría de Defensa. Fíjese, la inteligencia que tuvo el general hace 80 años. Una desconcentración que quedó registrada hasta los años 70 en la ley, él la hizo 50 años después. Pero, por supuesto que es un gran personaje. Pues con esta serie de inquietudes estamos por concluir el presente programa.
Maestro Eduardo Oropesa, brevemente, a manera de despedida. Yo considero que los cambios que plantea el señor López Obrador son novedosos. Inclusive pueden innovar la administración pública. Tiene, por un lado, buenas intenciones. Esperemos que realmente se lleven a cabo, que no sea una utopía o un mito, esencialmente se concreticen. Y qué bueno que se descentralice o se reubiquen todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Doctor Carlos Matute González, sus palabras finales. Yo simplemente estoy de acuerdo con el nuevo gobierno que hay que hacer un cambio profundo de la sociedad. Pero nada más hay que tomar en cuenta 4 planos: el administrativo, el político, el estructural y el social. Y en el plazo mediano, en el corto plazo, que son 2 o 6 años, generalmente solamente se logran las transformaciones administrativas, políticas y algunas estructurales. Esperemos que sea exitoso y estas propuestas se conviertan en políticas públicas de un gobierno que logren ser eficaces y eficientes para una sociedad como la mexicana y logren ayudarnos a superar el problema de desigualdad social, que es el que ancestralmente nos aqueja. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados radioescuchas. Este fue un programa más de elecciones, movimientos y partidos. Un recorrido por la democracia en México. Hasta la próxima.